una ley como la de la seguridad social, montado sobre un Estado clientelista, sobre un Estado elitista, sobre un Estado excluyente, va a ser manipulada. Pienso que José Horacio, el de Alianza País, o Juan Dionisio, están realmente interesados en que haya otro sistema. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Ustedes adivinan, hoy es viernes y por lo tanto está aquí Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Bienvenido, Bernardo. Gracias, aquí estamos nueva vez. Saludamos a nuestros amigos y amigas televidentes. Hay un amigo doctor, el doctor Mañón Rossi, no sé si lo conoce. Ah, sí, un prestigioso ese es mi médico naturista. Ah, pero qué bueno, qué bueno. Él es un asiduo, seguidor del programa, entonces me dice, recuerde que por aquí hay dominicanos también que lo vemos. Porque en el programa pasado le mandamos saludos a un venezolano y a un italiano. Sí, aquí hay dominicanos que también lo vemos. Pero qué gran honor que saludamos al doctor Mañón Rossi esté con nosotros. El doctor Pedro Luis Castellano también es un... Sí, recientemente nos vimos en un lugar y me habló de que le daba seguimiento. Y me hizo algunas observaciones muy constructivas de que él prefiere hablar más de un régimen solidario que hablar de un régimen de reparto, porque el concepto de reparto está muy maleado. Es como fea la palabra. Sí, ya está muy maleado. Con la piñata que hacen los políticos. Y se ha utilizado precisamente por los promotores del modelo de capitalización individual, el concepto reparto. Y tú ves que los que promueven el modelo de capitalización individual siempre ponen el IDSS como ejemplo. Realmente el IDSS es algo del pasado. No, y que nunca fue realmente de alcance global para toda la población. Era un segmento que estaba ahí. Sí, por ejemplo, tú dices, ¿en qué instituciones debe pensarse si se instaura un modelo de solidario, modelo social solidario, como dice Pedro Luis Castellano? Yo voy a seguir hablando de un modelo de reparto porque ese es el concepto que más se está utilizando. Pero Pedro Luis hace insistencia de que no es un reparto, sino es un modelo de solidaridad, que tiene un concepto diferente. Bien. Esperamos terminar la serie de pensiones. Yo quisiera hacer algo. Tiene material para mucho, ¿usted qué decide? Bueno, si usted me da permiso y no terminamos, seguimos la semana que viene. De entrada, yo pienso que en este momento estamos enredados en discusiones tecnicistas de econometría, en discusiones actuariales que son necesarias al momento e imprescindibles al momento de poner a funcionar un modelo de pensiones. Pero esta es una discusión que trasciende la visión juridicista, tecnicista y mecanicista de los procesos sociales. Lo que está en juego es la visión que tenemos del Estado. Las leyes no tienen efectos milagrosos o taumatúrgicos. Por ejemplo, tú tienes la ley 176-08, que es la ley de organización municipal y del Distrito Nacional, donde más ordena del presupuesto transferirle a los ayuntamientos un 10% y todavía no llegamos ni al 3% y le exigimos a los ayuntamientos que tengan buen servicio. La misma ley 8701. Y la UAS tiene consagrado un porcentaje que nunca se le ha dado del presupuesto. La misma ley 8701. Yo quiero hacer un ejercicio de ver todas las cosas que manda la ley y cuáles se han aplicado y cuáles no, y el porcentaje de aplicación o no, y otra que se han distorsionado en su aplicación. Y nuestra Constitución, las cosas bellas. Entonces, no le demos a las leyes un sentido milagroso, taumatúrgico, no hagamos de la ley como una figura religiosa, de que al tener una ley vamos a transformar un sistema. No, es el Estado en primer lugar que hay que transformar. Una ley como la de la seguridad social, montado sobre un Estado clientelista, sobre un Estado elitista, sobre un Estado excluyente,
va a ser manipulada. Entonces necesitamos una visión de Estado basado en el principio de la inclusión, basado en el principio del derecho. ¿Qué valor tiene la gente y los derechos ciudadanos? Para mí esa discusión precede a la discusión jurídica y de la ley. Y eso nos va a llevar a trascender la visión del parche y avanzar hacia un sistema de pensiones con garantía real de protección social. Porque hasta ahora lo que se le ha hecho a la ley 8701, que ya cumplió 21 años de haber sido promulgada, precisamente esta semana es denominada la Semana de la Seguridad Social. Se le han hecho varias reformas, pero no reformas profundas, sino parche. La mayoría de los países del mundo han establecido sistema de reparto. En República Dominicana no. ¿Pero por qué? Porque en muchos de esos países su visión del Estado es una visión de inclusión social. Es una visión basada en derecho, no en negocio. El negocio no puede sustituir al derecho ni puede sustituir a la protección social. Por eso, si la lógica de negocio va a seguir predominando en la visión del sistema de pensiones y del sistema de seguridad social, no nos hagamos ilusiones de cambios trascendentales, que eso va a ser solo discurso, porque detrás está la discusión, cuál es el concepto, la visión de ciudadanía que tenemos. Pero incluso yo te pregunto una cosa, Bernardo, perdón por la interrupción. Realmente en estos momentos hay digamos, un esfuerzo serio por cambiar esa ley. Yo veo una exigencia y una protesta, que eso es serio para mí de parte de sectores de la sociedad, pero digamos los legisladores, que son los que hacen las leyes, ¿en verdad hay alguien con un esfuerzo serio por hacer ese cambio? Yo no, por lo que tú has visto. Yo no hablaría de esfuerzos serios o no serios. O firme, sino de el entramado político y económico que hay detrás de todo este gran negocio de la seguridad social. Entonces, esa gente creo que no va a cambiar nada. Un legislador puede tener la mejor voluntad. Te voy a poner un ejemplo. Pienso que José Horacio, el de Alianza País, o Juan Dionisio. Juan Dionisio, están realmente interesados en que haya otro sistema. Pero ¿cuál es la capacidad que tienen estos dos legisladores de desmontar ese entramado que hay? Entonces los legisladores tienden a acomodarse al sistema, al statu quo. Y en el caso de ellos son minoría. Y puede haber voluntad. Y además la visión de Estado que hay en República Dominicana, montado en los partidos más fuertes, es una visión de un Estado clientelista, patrimonialista, excluyente, no basado en principios de derecho. Entonces, eso tú no lo ves como un proyecto social ni político en la República Dominicana. Entonces, digamos y de eso es que hay que hablar si en la República Dominicana hay un proyecto social y político con poder real. Entonces, digamos que para hacer las transformaciones que necesitamos. Un ejercicio de exigir derecho, pero que lamentablemente uno quizá piensa que no va a llegar muy lejos. Es que nosotros no podemos tirar la toalla. Normalmente las grandes transformaciones en el mundo empiezan con minorías. Pero esas minorías tienen que ser mucho más inteligentes en los procesos de cambio y de lucha, en los métodos que se utilizan, en el discurso, para poder tener métodos y discursos atractivos a la población para su movilización. El mejor modelo fue lo del 4% para la educación y lo de la Plaza de la Bandera, donde hoy hay que innovar y los discursos también radicales, y ahí quizá es donde algunos colegas, cuando yo uso este concepto de radical, se distancian. Se enojan contigo. Sí, lo cual no tiene sentido, porque lo que tenemos que identificar los puntos donde más
hay coincidencia. Lo que pasa es que el radical no anda buscando puntos de coincidencia, porque el radical se monta en una práctica totalitaria también. O está conmigo de manera total o no está conmigo. No hay término medio. Saludos a Stalin. Ajá. Ahora, entrando al sistema de pensiones, específicamente en... Perdón, que creo que nos están pidiendo la primera pausa ya. Pues Se nos nos vamos agotó para el la primer primera segmento. pausa. Vamos y volvemos de inmediato. Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Entonces, viendo ese punto de partida de Estado, Derecho, Ciudadano, yo prefiero centrarme más en la parte de lo que es la economía política del sistema de pensiones, no en la parte actuarial, econométrica. Eso se lo dejo yo a los especialistas, a los técnicos, pero los especialistas y los técnicos no pueden subordinar el derecho a los análisis actuariales. Pero la lucha por los derechos no pueden ignorar los análisis actuariales, porque los análisis actuariales son importantes para la sostenibilidad. Me gustaría ver un poquito qué está pasando en América Latina en los sistemas de pensiones antes de entrar a la República Dominicana. Vamos a ver. La mayoría de los países del mundo y de América Latina han establecido el sistema de reparto obligatorio, a veces complementado con sistemas de capitalización individual voluntarios. En algunos países, estos sistemas de capitalización individual voluntarios, complementarios, los gestionan agentes privados, pero el de reparto es de naturaleza pública y obligatorio, donde todo el mundo tiene que estar en ese sistema. Es decir, tú puedes tener como opción uno privado, pero obligatoriamente tiene que estar en el estatal. El de capitalización es voluntario. Yo me inscribo en esa dirección, junto también con el tercer pilar, que es el pilar de la pensión no contributiva o solidaria. Lo de la capitalización individual como complementario. Primero, el sistema que hay actualmente en República Dominicana, tú no lo puedes montar al margen de entender que hay un sector privado muy fuerte, muy poderoso, con el cual tú tienes que pactar. Y ese sector privado tiene que ceder, porque su vocación de voracidad, de acumulación, se va a volver contra ellos mismos. La voracidad de acumulación de los grupos empresariales no entienden que eso a la larga se traduce en ingobernabilidad. Y la falta de gobernabilidad desestabiliza los sistemas económicos, los modelos económicos. Y quien más tiene, que más tiene que perder. Correcto. Entonces, en América Latina, solo el 52% de los trabajadores y trabajadoras tiene pensiones. Es decir, que hay un 47.2% que está fuera de los sistemas de pensiones. De modo que el problema de las pensiones no es solo en República Dominicana. Es casi la mitad de los trabajadores en América Latina que están fuera de los sistemas de pensiones, lo cual representa un alto riesgo de garantía de la calidad de vida en sociedades en transición demográfica como las nuestras. 20 años atrás, las sociedades latinoamericanas eran predominantemente sociedades jóvenes, pero han entrado a una transición gradual. Por ejemplo, nosotros, para el año en el año 2033 o 2030, lo tengo más adelante, el 15% de nuestra población ya va a estar en edad de retiro para pensiones. Un 15% de la población. Eso te dice la tendencia demográfica. En América Latina también hay un alto porcentaje de población inserta en la economía informal, con todos los problemas de exclusión que arrastra eso en términos de los sistemas de pensiones. Cerca de 140 millones de personas trabajan en la informalidad laboral. Eso es casi el 50% de los trabajadores y trabajadoras. 140 millones. En la informalidad. Y cerca del 50% de los trabajadores está en el sector informal en América Latina.
Se trata de una población que al estar fuera del mercado laboral formal carece de protección social. ¿Y qué piensan los estados con eso? Nada. Algunas leyes que no se cumplen, como aquí, por ejemplo, la de solidaridad. En América Latina todavía, en la mayoría de nuestros países, ¿tú sabes cuál es el sistema de pensiones funcional de las familias de nuestros países? Los hijos. Los hijos. Es decir, la pensión son los hijos, pero se está dando en un momento de desestructuración familiar Y además de una profundización del individualismo. Que se tienden a tener menos hijos también. Además de menos hijos, los hijos tienen sus prioridades, tienen sus necesidades, se monta una lógica del consumo, quieren tener su casa temprano, su vehículo temprano, se meten en financiamiento. Pero además no, tampoco se le puede, como digo yo, es muy bonito que un hijo sea amoroso y que sea solidario con sus padres ancianos, pero esa no es la misión tampoco de un hijo en la vida. No. Porque ese no es, o sea, usted tiene un hijo, no es para eso, no es una caja de... Yo lo que aspiro es a darle y a dejarle a mis hijos. No, y que ellos hagan su vida. Si es necesario. Y que ellos hagan su vida y se desarrollen, no es para uno cargar encima los problemas de uno. No, mi aspiración es que mis hijos me sorprendan con, mira papi, aquí tú tienes para un viaje con mami para que te vayas de vacaciones. Mira papi, para que te vayas para un resort, aquí Yo me conformo que me den una botellita de vino. No, pero eso hasta yo se la doy. Que me den cariño. No, yo hablo de honrar, más que mantener. Sí. Honrar. Como agradecido, tú veas. Estoy agradecido de lo que tú has hecho por mí y quiero honrarte. Sí, sí, sí. Pero mantenerlo es la pensión de las familias latinoamericanas. Bueno, hay una expresión de nuestros abuelos que decía, hay que tener hijos para que vean a uno en la vejez. Esa era una expresión tradicional. Ajá. Los bajos salarios de los trabajadores de la economía informal, los modelos de pensiones, en este momento, en la mayoría de los países del mundo, se encuentran en crisis. No solo en República Dominicana. Pero no está en cuestionamiento si se desmonta el sistema de reparto o no, que fue lo que pasó aquí en República Dominicana, en Chile y en otros países. Lo desmontaron y con los datos que vamos a compartir vemos que hemos entrado a una situación peor. Vamos a ver el sistema de pensiones en República Dominicana. Hay muchas propuestas en la mesa, muchas, muy técnicas, pero esas propuestas que están en la mesa, hay algunas que lo que ven es solo números y hay otras que ven a la gente, al ser humano. Yo me inscribo en la línea de aquella propuesta que piensa en la gente, en el ciudadano, no en los numeritos financieros. Los números financieros son relevantes, necesarios, porque estamos hablando de pensiones, de dinero y de algún lugar sale. Pero, como decía, lo financiero no puede estar subordinado a la economía política, que es la lógica de la multiplicación de los panes. Los discípulos, su lógica fue economicista, la de Jesús fue la de la solidaridad. Entonces, nos vamos por el economicismo, nos vamos por la solidaridad. Reconocer el aporte importante de algunos movimientos en este momento. Mucha gente lo estigmatiza, igual ellos también estigmatizan a otros, porque eso es en nuestra sociedad. Pero yo creo que el movimiento impulsado por la Fundación Juan Bosch, el movimiento Seguridad Social Digna, ojalá, como dije en otro programa, el país esté preñado de estos movimientos, reivindicando por un nuevo sistema de salud, de seguridad social y un nuevo sistema de pensiones. Entonces hay que reconocer el aporte, porque de manera real estos movimientos lo que quieren es una transformación del modelo que beneficie a la población, que beneficie a los más pobres, que beneficie a los desarrapados, que beneficie a los que están tirados a la orilla del camino dentro de la sociedad y del sistema. Bien, vamos a darle una pausa y volvemos con más sobre este tema.
Continuamos con Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Bueno, yo vuelvo a reiterar que el sistema de capitalización individual no garantiza un envejecimiento digno. Ahora bien, hay algunos retos para establecer un sistema con un modelo más redistributivo, más solidario, más equitativo. ¿Cuáles son algunos de esos retos? No se debe comprometer la sostenibilidad financiera del propio sistema. Hay mucho dinero disperso, mucho dinero. No es de que falta dinero, hay dinero en el Banco de Reserva, en los fondos de reparto y en la capitalización individual, pero un dinero que anda fragmentado. Un reto es que el modelo que asumamos esté cimentado en lo que hemos dicho, en la universalidad, en la equidad y la solidaridad, que promueva el ahorro, no el parasitismo, y garantice el ingreso futuro del trabajador y trabajadora, que se adapte a las condiciones del mercado de trabajo del país. No podemos tener un modelo que excluya a los trabajadores informales. Entonces hay que buscar desarrollar políticas y estrategias de formalización del trabajo informal para ampliar más la cantidad de afiliados que hay, que es 1.900.000 y tantos al mes de abril de este año, que es cerca del 47% de los trabajadores que cotizan al sistema en la República Dominicana. Entonces, por tanto, debe configurarse un sistema que tome en cuenta la curva del ingreso y la tendencia demográfica real del país. No se debe comprometer a las futuras generaciones. Debe haber garantía para los desempleados mediante modelos solidarios y subsidiados. A este reto se agrega los bajos niveles salariales. La República Dominicana tiene que haber mejora sustantiva en términos salariales. La CIPEN habla de 16.000 pesos el salario cotizante en la República Dominicana para pensiones. Estamos hablando de un salario cotizante muy bajo. Y hay gente que gana porque menos, los salarios son bajitos, y entonces eso te da una capacidad de cotización pírrica, que al final tu fondo va a ser un fondo pírrico también, y por tanto lo que tú vas a recibir, por mejor que sea la tasa de reemplazo, vas a recibir una pensión pírrica, como la mayoría de nuestros trabajadores. Y la naturaleza del sistema debe ser esencialmente público. Por ejemplo, el Banco de Reserva es un excelente administrador y es público. Entonces lo público no puede verse como sinónimo de mala gestión. SENASA es un modelo de gestión pública eficiente. Entonces, sí, nosotros tenemos otro reto, que es la baja tasa de reemplazo en el momento del retiro, que más adelante vamos a hablar qué es la baja tasa de reemplazo. Los altos márgenes de beneficio de las administradoras de fondos de pensiones y las trabas burocráticas y los tecnicismos de las AFP para usted retirar sus pensiones o para que se le asigne sus pensiones. Unos caminos largos que mucha gente se cansa en ese camino, y sobre todo si el familiar muere, porque ahí está el sistema de herencia que tiene unas trabas para la familia poder acceder al fondo de pensiones de la persona fallecida, porque es como una herencia que está dejando realmente. Entonces, otro tema que tenemos en juego es la tasa de rentabilidad del ahorro. Está sometida mucho a los vaivenes del mercado. Estoy pensando en un sistema complementario de pensiones en términos de capitalización individual. Los datos confirman, no es un asunto de deseo, de voluntad, que el sistema de pensiones de la República Dominicana amerita transformaciones profundas, porque los datos, y de eso vamos a hablar, de los datos. Empecemos con la tasa de reemplazo. ¿Qué es la tasa de reemplazo? Para los amigos televidentes que quizás no comprenden el concepto. Es la proporción que recibe como pensión un trabajador o trabajadora en relación con los ingresos percibidos durante su vida laboral activa.
es decir, cuál es el porciento, la proporción, mejor dicho. La República Dominicana está dentro de los países de América Latina y el Caribe con una de las bajas tasas de reemplazo de pensiones más bajas. ¿En qué porcentaje anda? Yo me voy a referir a un estudio de la Fundación Juan Bosch, muy buen estudio, invito a leerlo sin prejuicio ni nada, sino está hecho con profundidad, que se titula Del negocio seguro de la seguridad social. Ellos hablan de un 22%, la CIPEN habla de un 32%, y hay otros que hablan de un 25%, de un 26%. Pero si tú te vas a los gráficos, este gráfico que nos comparte la Fundación Juan Bosch, que viene de fuentes que son del Banco Mundial, República Dominicana está dentro de los países con la tasa de reemplazo más bajita a nivel de América Latina, junto con México. Y resulta que los países que tienen tasa de reemplazo más bajita son precisamente los países que tienen sistema de capitalización individual o los que están más pobres. Y los que tienen las mejores tasas de reemplazo son los que tienen predominantemente sistema de reparto. En nuestro país, el 82% de los que cotizan al sistema, si se retiraran, recibirían una contribución, según ese estudio, de 8,000 pesos o menos. ¿El qué porcentaje recibiría eso? El 82%. El 82%. Eso da la gran pobreza mayoría, por todo lado. La gran mayoría. Siempre y cuando cumplan con las cuotas de los 300, con las 300 cuotas. El estudio hizo una proyección que para un salario mínimo de 17,610 pesos, la pensión sería de 4,015 pesos mensuales. Es decir, que si usted gana 17,000 pesos y se pensiona, le van a dar 4,000 pesos. ¿Esto en el pasaje se le va? Bueno, el pasaje en pan y huevo se le va. No, yo creo que ni para pan y huevo. Ni pan y huevo. Entonces, eso da pobreza por todos lados. En este momento tenemos afiliados 1 millón que cotizan, 1.977.626, según la CIPEN en abril de este año. Pero eso es fluctuante. Cuando tú entras a la tabla, tú ves que sube, baja, porque hay cotizantes que son inestables, inconsistentes, y eso le va a bajar también. Porque se quedan sin empleo. Te voy a poner un solo ejemplo, los ayuntamientos, no es que se quedan con empleo. Es que el patrono ahí no paga. A veces paga, a veces no pagan, y son los que se quedan sin empleo y vuelven otra vez a trabajar, pero muchas veces de estos son pequeñas empresas que un mes pagan y otro mes no pagan. Y los ayuntamientos hacen unos rejuegos con el dinero y a veces pagan la pensión de un mes y la seguridad social, el seguro familiar de salud, y en otros meses no. Entonces, con una tasa de reemplazo como esa, no hay manera de una pensión digna. Y eso es válido tanto para un sistema de capitalización individual como para un sistema de reparto, donde tiene que haber una tasa de reemplazo mucho más justa. Bien, con esa parte nos quedamos. Importante, tasa de reemplazo justa para quien pueda retirarse, ¿verdad?, al llegar al final de su vida productiva y tener asegurado lo mínimo por lo menos. El promedio de América Latina, según el estudio de la Fundación Juan Bosch, es de un 62%. O sea que aquí estamos muy bajito. O 40% menos. Bueno, muchas gracias, Bernardo. Yo creo que hay que hacer un programa más, porque el tema lo da todavía. Sí, yo creo que lo amerita. Muchas gracias. Bueno. Igual a ustedes, amigas y amigas, no se vayan. Que hay más en Acento TV y Acento Portal.